¿No? Ya. Ok. Buenas noches, buenos días, profesor. Hoy le vamos a exponer acerca de nuestra simulación hidráulica de la represa Ucu, la cual está conformado por Natalie Guamán, mi compañera, y quien les habla, Marvin Peña. Bueno, pasemos a la parte de la introducción. Eh, Hablemos un poco de las represas. Las represas son estructuras construidas para almacenar grandes cantidades de agua en un área específica, formando así un embalse, ¿no? Estos desempeñan un papel crucial en el aprovechamiento y control de agua, así como en la generación de energía hidroeléctrica y el suministro de agua potable, irrigación de cultivos y regulación de caudales de los ríos. A lo largo de la historia, las represas han sido utilizadas por diferentes civilizaciones para gestionar los recursos hídricos y aprovechar los beneficios que ofrecen su diseño y construcción y que han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, ¿no? Permitiendo la construcción de estructuras cada vez más grandes y complejas, ¿no? Bueno, directamente a los objetivos. Eh, el objetivo principal dentro de todo este trabajo que hemos querido abarcar a partir de la pequeña introducción que les he expuesto es el de diseñar y simular la presa en el programa GeoStudio GeoSlope, que cumpla con el factor de seguridad mínimo para poder aumentar la vida útil de la presa, perdón. Y bueno, tenemos a partir de ello objetivos secundarios, los cuales son el de calcular el volumen de almacenamiento, que más adelante se les explicará eh, cómo se hizo el cálculo antes y después. Aparte de ello, con el método común de dos presas y conocer sus características físicas y morfológicas. Calcular el volumen de almacenamiento de la presa mediante el método estándar y modificado. Calcular el volumen de sedimentos que se da en un tiempo determinado para la presa. Y aparte realizar un análisis de costos para saber el presupuesto que se requiere para construir la presa y analizar la rentabilidad que se vaya a obtener a partir de dicha estructura. Bueno, en sí la metodología que hemos podido aplicar para este trabajo es la recolección de información para realizar el diseño de las presas de las páginas GeoGPS Perú y Cenami. A partir de ello, también se delimitó la subcuenca, se calcularon los parámetros morfológicos, el volumen de almacenamiento y a partir de ello se hizo el cálculo también de sedimentación, el análisis de costos y el vanity para poder hallar perdón, el, la rentabilidad, disculpe, la rentabilidad que se tiene para dicha empresa. Bueno, y para esto nos ayudamos de los software de Excel, Geoslope, el AutoCAD para poder ayudarnos con los cálculos y el diseño de esta empresa. Y bueno, a continuación mi compañera Natalie empezará con el desarrollo del tema. Adelante, Natalie. Bueno, sí, un poco hablando sobre el desarrollo del tema, pues primero cabe mencionar que cada uno desarrolló el programa, bueno, la parte del hallar los parámetros morfológicos a lo largo del ciclo. De estas dos represas, nosotros elegimos la que se encuentra en la zona L, 18L, con código 25J, que es la de Lurín, que es la que estuve desarrollando. Bueno, para más o menos mostrarle todo lo que se desarrolló durante el trabajo, procederé a compartir mi pantalla. Mm, sí, no puedo. Ya. Más que todo son estos cálculos que se hicieron en el Excel. Tienen que ver primero, nosotros tenemos que sacar los parámetros y las características físicas de la cuenca, ¿no? Cuando nos referimos a esto, nosotros nos referimos al área, el perímetro. Hemos clasificado la cuenca por sus 13 tipos. No voy a ahondar en eso porque son temas ya vistos en hidrología. Hemos hallado el coeficiente de compacidad, que nos indica que nuestra cuenca es de forma alargada, se puede decir. O sea, no, si nosotros ponemos una presa, una estructura, un puente,
cuando hayan precipitaciones, lo que va a pasar es que no se va a derribar, ¿no? Fácilmente. El factor de forma, que nos indica que nuestra presa es muy alargada, y los rectángulos equivalentes me sirvieron para hallar las longitudes, ¿no? Luego de ahí, a lo largo del ciclo, también hallamos lo que son las pendientes de la cuenca, del cauce, la altitud media y mediana, que se traduce simplemente en este gráfico. Y bueno, de ahí nosotros también hallamos lo que es el orden de la cuenca, la densidad de la cuenca, que nos dice que, que tiene pobre drenaje. Tenemos lo que es la escorrentía superficial, la suciedad y la densidad de corriente. De ahí hallamos la pendiente mediante los tres métodos que se pidieron y calculamos el factor de la relación de bifurcación. Y bueno, aquí vamos netamente a lo que nosotros hemos visto en recursos, ¿no? Que es más que todo calcular el volumen de almacenamiento de la represa. Y esto se va a hacer mediante dos métodos en sí, ¿no? Primero, por fines de trabajo anteriormente, solo se halló con el método estándar, que es hallar el área. Acá tengo el CAD. No sé si se ve el CAD, creo que no. Ya. Aquí se ve el CAD, donde nosotros, bueno, acá teníamos que escoger principalmente si ¿cómo decirlo? Si nuestra presa iba ¿de qué forma era? Lineal, en forma de arco. Y bueno, las curvas de nivel aquí más se acomodaban para que sea de arco, porque si yo ponía aquí en nuestro punto objeto una línea, pues no podíamos hallar las áreas que iban a estar dentro de la presa y que iban a ser parte del cálculo del volumen de almacenamiento. Entonces lo que decidimos es hacer una presa en arco y así tenemos acá nuestra primera área, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Todos estos datos nosotros lo pasamos al Excel y tenemos esto, ¿no? Nuestras cuatro áreas y nuestras diferencia de cotas. Por ejemplo, va de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay de cota? Se diferencian en 25. De aquí a aquí, ¿en cuánto se diferencian? En 25. Y así sucesivamente, que nuestra presa tiene una altura de 150 metros, como se puede observar. Y bueno, nuestro volumen de almacenamiento, mediante la fórmula que es A sub 0 más 1, por eso pongo solo a 1, entre 2 por la diferencia 1, y así sucesivamente, ¿no? A1 más A2 sobre 2 por la diferencia 2, A2 más A3 sobre 2 por la diferencia 3, y así sucesivamente. Depende de cuántas tareas ustedes van a calcular, ¿no? Y ese es el valor que nos salió en lo que es el volumen de almacenamiento. De ahí nosotros hallamos lo que es ya netamente de nuestra cuenca elegida en sí, que es la de la 25J que se encuentra en Lurín, hallamos lo que es el método estándar y el modificado. El estándar es el mismo que anteriormente se mencionó, y bueno, hallamos la curva característica del área. Cabe mencionar que esto lo hemos pasado a kilómetros y nos sale un factor de relación de 0,99. ¿Esto qué quiere decir? Que los cálculos y la fórmula que aparece aquí nuestros datos se prestan a que son los correctos, ya que a cuanto más se acerque el r cuadrado a 1, es más preciso. Igual hicimos en la curva característica del volumen, aquí lo hallamos y nos sale un factor de relación de 0,97, que quiere decir que está bien. De ahí hallamos el volumen de almacenamiento de la represa en el método modificado. Lo que varía aquí en el método modificado está en esta fórmula que se explica aquí, que ya no es solo A1 más A0 sobre 12, no, sino es 7 veces A0 más 5 veces A1 sobre 12 por la diferencia de cotas. Igualito para los demás. Aplicando esta fórmula aquí, en cada uno de ellos, nos sale un volumen de almacenamiento menor al estándar. Y aquí, como podemos observar, eh, aquí, las curvas características tanto del área y volumen también se acercan a uno, entonces también cumplen. Pero yo la conclusión a la que llego aquí, adelantándome un poco, es que más preciso es el método modificado.
ya que el método estándar solo agarra áreas y las divide entre dos. En cambio, acá hay un porqué de por qué se le pone 5 veces al área siguiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, este método es más preciso. De ahí lo que hicimos fue calcular para los sedimentos, que son mediante los 6 métodos que hemos hallado. Principalmente nos mencionan que tenemos que tener datos de la precipitación, pero nosotros en sí no tenemos la precipitación exacta. Entonces lo que hemos hecho es ir a la página del Cenami, recolectar la información del año del 2022, tanto de enero, febrero, así de todos los años. Y bueno, los datos que nos daban eran por días. Entonces nosotros hemos tenido que hacer nuestra pequeña tabla, llevarlo a que primero esté por meses, como podemos observar acá de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, de todo, ¿no? Y también podemos observar que la precipitación que hay ahí no es mucha. Entonces, luego nos fuimos aquí a lo que es el cálculo del NAMIN, que es los sedimentos, y aquí tenemos el año, ¿no? El año 2022, los meses, la precipitación que hubo y suman un total de 77,117 milímetros. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es procedemos al cálculo de los sedimentos. Primero lo hallamos por el método 1, que es el método USLE. En aquí nos menciona que la pérdida del suelo o sedimentación va a ser igual a un factor de erosividad de la lluvia por un factor de erosividad del suelo por el factor de grado de la longitud de pendiente por el factor de grado de la pendiente por un coeficiente del suelo que es adimensional y un factor de las prácticas mecánicas de manejo de la vegetación. Para hallar nuestro factor de erosividad se tienen todas estas fórmulas y para ello se necesita la precipitación. Nosotros aplicamos la fórmula en todo y bueno, hallamos un pequeño promedio entre todas ellas, menos las que la menor y la mayor, ¿no? Ya que son muy diferentes. Haciendo esto tenemos un factor de erosividad de 302, de ahí hallamos el factor de erosividad del suelo, que se da mediante esta fórmula de aquí, y el K, lo único que tenemos que hacer es ver qué suelo hemos elegido, ¿no? Y el K nos sale de 0,04. De ahí hallamos lo que es el factor topográfico, aplicamos fórmula y nos sale que es de 12,002. De ahí hallamos el factor de longitud de pendiente, que es mediante estas fórmulas de aquí, y tenemos que nos sale 2,48. Con el factor de cobertura vegetal, bueno, nosotros sí tenemos vegetal, no en la cuenca no es desértica, entonces tenemos un factor de cobertura vegetal de 1. Y bueno, el factor de prácticas de conservación depende de los cultivos, ¿no? Y nosotros tenemos un P de 0,9. Aplicando la fórmula anteriormente mencionada, tenemos que nuestra sedimentación es de 324,53 toneladas hectáreas por año. Igualito llevamos por el método de Gottschalk, que este es el más fácil, ya que solo necesitamos el área. Nuestro área, como tenemos aquí, nos salió de 132 kilómetros cuadrados. Entonces, ya que se encuentra entre estos dos, tenemos un factor de sedimentación de 762 metros cúbicos sobre kilómetros cuadrados por año. De ahí tenemos el método de USBR, que es netamente solo necesitamos el área de la cuenca. Como ya tenemos el área de la cuenca, aquí hallamos que nuestra sedimentación va a ser de 464,64 metros cúbicos sobre kilogramos al cuadrado por año. De ahí tenemos el método de Namba, en donde necesitamos sacar la precipitación, un desnivel máximo de la cuenca, que eso lo hallamos con el CAT, y una relación entre las áreas del suelo si tienen o no vegetación, ¿no? Acá consideramos un 10% y tenemos que nuestra sedimentación es de 142 metros cúbicos sobre kilómetros cuadrados por año. Y también tenemos el método de Owen y Branson, que acá necesitamos el H, que es el desnivel de altura de cuenca, de cotas,
el L, que es la longitud del cauce, que también lo tenemos como dato, y acá el porcentaje del suelo desnudo en la cuenca, que acá consideramos que es de 40%. Realizando los cálculos nos sale una segmentación de 281,54 metros cúbicos sobre kilogramos por año. Y bueno, el último que utilizamos es el de la fórmula universal de pérdida de suelos, en donde necesitamos aquí sí a pequeñas tablas para guiarnos. El factor de erosividad se parece mucho al método de Usle, porque necesito la precipitación. Acá también obviamos tanto el mayor como el menor, y tenemos que es el mismo que el de arriba. El factor K, que acá consideramos nosotros que el suelo es arcilla limosa, con contenido de material orgánico del 2%. Por eso tenemos un K de 0,14. Nuestro factor de cobertura del suelo es un suelo desnudo, entonces tenemos un C igual a 1. Y nuestro factor LS, que se halla mediante esa fórmula, nos salió de 3,87. Y nuestro factor P, considerando que la obra es muy baja para reducir la erosión, lo consideramos como 1 y aplicando toda la fórmula nos sale de 16.412 toneladas. Cabe mencionar que todos lo están en diferentes unidades. De ahí lo que hicimos fue el GeoSlope. Eh, Voy a compartir un rato. No me deja compartir. Ya. Ok, ya. Lo que hicimos en el GeoSlope es más que todo nosotros diseñar y simular nuestra presa. Aquí está. Ok. Lo que hicimos nosotros fue, inicialmente, teníamos este modelo. Nosotros diseñamos, ¿no? La base va a ser de 280, la parte superior va a ser de 100, y estábamos como que primero tanteando el diseño y tanto también guiándonos de las dimensiones de otras presas, ¿no? Haciendo el análisis de este tipo de talud de diseño, nos salía que con el método de Morgan, nos salía que nuestro factor de seguridad era de 0,2, el cual es muy bajo y obviamente no va a resistir nuestra presa a la carga hidráulica que se le está aplicando. Entonces nosotros realizamos más y más y más corridas y encontramos aquí que considerábamos una base de 280 igual, pero en la parte de arriba nosotros le reducimos el, el ancho a 30 y aquí le dimos como que una mayor altura al talud también para que, o sea, para que pueda soportar, ¿no?, la carga hidráulica que se le está aplicando. Cabe mencionar que la carga hidráulica se le está aplicando a una altura de 180 metros. Se divide nuestra presa en dos materiales, ¿no? El primer estrato y el segundo. El primero tiene algunas configuraciones, como se puede mostrar aquí. Nuestro estrato superior tiene esas configuraciones de mole column e igual el inferior. Luego de ello procedimos a poner la carga hidráulica de esta manera a 180 metros y le dimos las condiciones de borde para que calcule netamente qué es lo que pasaría en este lado de la presa. Bueno, corriendo mediante el análisis tipo Morgenstern Price, nos salía un factor de seguridad de 1,258, como se puede mostrar aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, nuestra presa sí va a aguantar y probablemente aumente la vida útil. Igual se procedió lo que es el análisis mediante otro método que es el de Spencer, que nos salió similar el factor de seguridad. En este caso era de 1,259, no varía mucho, entonces esto quiere decir que nuestro diseño que nosotros hicimos fue, o sea, es correcto y nuestra presa va a poder aguantar a la carga hidráulica que se le somete.
Y aquí también, ¿no? El método de Bishop, que que tiene los mismos valores que el del método de Spencer. Y bueno, esto es por parte de lo que es el diseño y la simulación del- de la presa. Ok, bueno, siguiendo con la parte de los resultados, ya para acabar este agregado, seguiremos con la parte de del análisis de costo y presupuestos, además de la rentabilidad. Ok, ya. A ver, bueno, inicialmente para tener la certeza de poder, eh, digamos, tener un vistazo más aproximado a lo que podría ser nuestro presupuesto, tomamos en consideración varias referencias de varias piezas que se habían diseñado, eh, ¿cómo se llama? De la misma, de unas mismas características, de características cercanas, ya sean con mayor altura, menor altura, con diferentes condiciones, diferentes propiedades, diferentes simetría. Se tomó en consideración, bueno, dentro de todas ellas una presa que se llama Los Loros, que está ubicada acá en Perú, que está ubicada cerca de Lima. Y bueno, se tomó de referencia, ¿cómo se llama? Todos los ítems, ítems barra actividades que se pudieron obtener de ese diseño y de esa ejecución de presa, el cual están descritos acá. La actividad o el ítem A está compuesto por las obras provisionales. La siguiente es la taguía. La siguiente es la división del río, desagüe, fondo y toma de agua. La siguiente actividad es la pantalla de impermeabilización, la galería perimetral, el cuerpo de presa, el aliviadero, la auscultación, el aso de contención, la energía eléctrica, viviendas y talleres, y la eliminación de material de laderas inestables. Bueno, teniendo en cuenta todos estos ítems, hay que también tener un factor acá que también va a jugar no en contra, sino que sí va a ser muy importante tener en cuenta para tener un mejor análisis, y es que no todas estas actividades se van a poder replicar, o mejor dicho, no toda por el ambiente, por las propiedades o por el diseño que pueda cambiar, ya sea por diferentes condiciones, no van a ser las mismas, pero la mayoría han sido aproximadas a lo que nosotros hemos podido observar, lo que nosotros hemos podido analizar, y al final nosotros hemos podido obtener que todas ellas, en su mayoría, se podían acoplar a todo lo que nosotros hemos podido analizar para el presupuesto, ¿no? Bueno, dentro de todo ello, para cada ítem tenemos una pequeña descripción dentro de cada uno, ¿no? Tenemos obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, concretos y misceláneos, y dentro de todo ello está separado con cada subtema, ¿no? Y bueno, para cada descripción había una elaboración un análisis de precios unitarios que se contaba a partir de los volúmenes y a partir del, del encofrado, bueno, valga la redundancia, como dije otra vez, de los volúmenes de los movimientos de tierras, tanto como para recorte como para relleno, y etcétera, etcétera, aparte de otros gastos generales, como pueden ser el tema de los operarios, de las maquinarias, etcétera, etcétera. Y bueno, teniendo todo eso en cuenta, todo está abarcado y analizado dentro de cada ítem. No es que haya sido algo tan general, pero ha sido analizado de tal manera que se haya podido obtener todos estos puntos, todas estas manos de obra, las horas máquina, el tema de la maquinaria y los equipos que sean necesarios, y aparte los otros temas que ya se los he podido comentar. Bueno, para ir directamente al análisis
de este presupuesto, tenemos que en las dos primeras filas se pudo obtener un presupuesto que es directamente lo que se pudo obtener de la presa de los Loros. Ahora, obviamente dentro de todo ello, algo que sí dentro del informe también se puede apreciar es que, y también dentro de las conclusiones, es que el movimiento de tierras es algo que obviamente es muy importante o que afecta mucho dentro de todas estas, de todo este diseño y de todo este plan de presupuesto, ya que dentro de ello, el movimiento de tierras en comparación a esto, que tiene unas dimensiones menores a lo que nosotros estamos diseñando, obviamente va a ser una variación muy importante, ya que el movimiento de tierras va a ser mucho mayor. Obviamente por el volumen del diseño de la presa, por la delimitación de la cuenca, va a ser mucho mayor. Entonces va a haber un cambio muy significante dentro de todos estos apartados, ¿no? Más que nada por el movimiento de tierras y obviamente por los concretos armados o concretos, dependiendo de cómo sea la variación, puedan verse involucrados dentro de ello. Y obviamente, como análisis general, se hizo una comparación, una interpolación dentro de cada, este, de cada ítem, de cada actividad, a lo cual dentro de estas dos últimas columnas hemos podido obtener un costo directo ya para el diseño de la presa que nosotros hemos querido obtener, ¿no? Tenemos el costo directo que fue aproximadamente para nuestro caso un costo directo aproximado de casi 331 millones de soles. Si es que la vista no me falla, creo que sí, 331 millones. Eh, y bueno, obviamente por las dimensiones, no es muy común tener una represa de esa magnitud. Usualmente las represas no son en su mayoría dentro de lo que se ha podido encontrar, no son tan comunes que sean tan grandes. Obviamente sí, en las zonas altoandinas sí se requiere este tipo de presas, ¿no? Por eso este tipo de diseño de presas creo que es muy importante poder tenerlo en consideración para futuros proyectos. Bueno, eh, bueno, siguiendo con este presupuesto, tenemos el tema de los gastos generales que se tomó en consideración como un 10% del costo directo, así como la utilidad. Acá se puede ver que es un 10% de los costos directos, tanto los gastos generales como la utilidad, y el subtotal que es la suma de todos los tres anteriores, ¿no? Y bueno, el IGB, que para este caso se consideró un porcentaje de 19% al subtotal ya encontrado, se le suma al subtotal más el IGB, se puede obtener un presupuesto de 473 millones de soles aproximadamente a lo que nosotros requerimos para este diseño general de la presa en cuestión. Bueno, finalizando con el tema de presupuesto, con el tema de nuestro presupuesto total, nos vamos al banco, al, al, directamente ¿cómo se llama? Si es que nuestra rentabilidad para nuestra presa es, que se cumple, básicamente. Entonces, teniendo nuestro presupuesto ya encontrado, nosotros hemos decidido tener una tasa de descuento de un 0.1, o sea, de un 10%. Y bueno, hemos tratado de repartir el costo a lo largo de un total de 18 años y que la ganancia, o perdón, mejor dicho, perdón, que los ingresos para cada año a partir del segundo año sean considerados como 46 millones para que dentro ¿cómo se llama? Dentro del tiempo establecido que se muestra en mi pantalla, sea posible. Inicialmente se consideró con un plazo de 15 años y al ver que esa cantidad de tiempo no era rentable, se amplió a unos 3 años más para que básicamente no afectara tanto el tema de los costos e ingresos, ¿no? Entonces, se aplicó esta cantidad de años. Adicionales para poder tener un ban rentable, un diseño, una presa rentable, ¿no? Y bueno, a partir de ello, a partir de tener los ingresos y los costos, tenemos el flujo neto, que es la diferencia entre ambos a lo largo de todo el periodo de tiempo.
Y tenemos el VA que es que es a partir del primer año, que es el flujo neto por año entre la potencia de ¿cómo se llama? Del número de año, del número de periodo, más el, el porcentaje de la tasa. Bueno, perdón, es uno más el porcentaje de la tasa elevado al número de periodo que se encuentra en ese momento, ¿no? En este caso es el primer año, el año uno. En el año 5 será para el quinto año, será el número 5, y así sucesivamente hasta llegar al año 18. Y bueno, como pueden ver acá dentro de la suma, si es que nosotros podemos observar dentro del periodo de 18 años, nos sale que la rentabilidad de esta presa para esta cantidad de años, con el presupuesto que hemos obtenido, con la inversión que nosotros vamos a tener que, ¿cómo se llama?, poner para poder diseñar y poder ejecutar esta presa, sí es rentable, dentro de pocas palabras. Y así es como nosotros podemos llegar a esta conclusión de que, ¿cómo se llama?, a partir del análisis de los presupuestos, a partir de sacar y derivarlo, interpolarlo de otros presupuestos y poder tenerlo al final como un análisis inicial para después tener en cuenta si es que es rentable o no, y que obviamente, dado los resultados, es rentable, es una muy buena opción para tomar en cuenta en futuras investigaciones o inclusive futuros proyectos. Y bueno, siguiendo con nuestros apartados, nos pasamos al tema de las conclusiones. Ya para acabar, bueno, dentro de las conclusiones tenemos que una primera conclusión, y creo que, ¿cómo se llama? Es muy importante tener en cuenta que es respecto al GeoSlop, es que dentro de este diseño hubieron varios factores de seguridad que se pudieron encontrar a partir de varios modelos. En este caso fueron tres modelos que se pudieron responder. Bueno, a partir del modelo de Morgan Price fue de 1.25, el de Spencer fue de 1.259, perdón, para ser más exacto, el de Morgenstern fue 1.258, el de Spencer fue 1.259 y el de Bishop fue de 1.258. Y bueno, lo cual obviamente a partir de ello se pudo demostrar que este diseño es eficiente y puede aumentar, en pocas palabras, su vida útil. Y que a la final, dentro de nuestros objetivos, era lo que nosotros queríamos poder expresar, ¿no? Poder tener un factor de seguridad mínimo para poder aumentar una vida útil dentro de la presa que hemos estado estudiando. Una siguiente conclusión que hemos podido observar es que el volumen de almacenamiento de nuestra presa mediante el método estándar fue de, fue de 614 millones de metros cúbicos, mientras que para el modificado fue de 578 millones de metros cúbicos. Eh, si es que me equivoco en en alguna centésima. Bueno, el tema para esta conclusión es que la evidencia del método modificado es que puede inferirse que es mucho más exacto, ya que como mencionan las referencias y los datos, es que considera más bibliografía antigua en comparación a lo que toma el método estándar, ¿no? Por eso se dice que el método modificado es mucho mejor, más que nada para considerar exactamente cuál es el volumen de almacenamiento que nosotros queremos descubrir para poder así hacer un mejor diseño. Y por último, dentro de las conclusiones, obtenemos que la rentabilidad que se consideró, así como ya había mencionado anteriormente, que había sido que fue para un plazo de 18 años, ya que la tasa de descuento de 10% inicialmente se quería proponer a 15 años de rentabilidad, este, tuvo que hacer un cambio, básicamente por el hecho que les había comentado antes, por la cantidad de años que se pudo obtener dentro de los 15 años no era rentable. Entonces se tuvo que hacer un cambio dentro de la cantidad
del periodo, dentro de la cantidad de años, para poder realizar una rentabilidad mejor para esta empresa. Y obviamente viendo que, como dice ahí dentro, como bien, como se ve en los cálculos del banco, que no se había cumplido la rentabilidad para un plazo de 15 años, se precisó hacerlo para un periodo de tiempo mayor para no generar mayores variaciones dentro de los costos por año. Y fue así básicamente en el cual podemos obtener una rentabilidad de la presa, la presa UQ para un tiempo de 18 años desde ¿cómo se llama? De rentabilidad. Y bueno, básicamente ese fueron nuestros resultados que hemos podido obtener para todo el diseño de la presa que hemos realizado. Y nada, eso es todo por nuestra parte, profesor. No sé si, Natalie, hay algo más que quieras agregar. Sí, quería comentar algunas recomendaciones más que todo para el diseño. Bueno, el diseño en sí, cuando realizamos este en el GeoSlope, no cumplía por ciertas razones. Uno, por por el tipo de estrato o suelo que tú utilices. Cabe mencionar que tú debes de tener, ya sea por muestra de campo, por bibliografía realizada, los valores tanto del peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción exactos del suelo que tú quieras analizar, porque nosotros hemos tomado valores que nos dan en unas tablas que no son netamente siempre exactas. Entonces, por esos valores es que puede también la presa cumplir con el factor de seguridad o no, porque yo la verdad jugué un poquito también con los pesos específicos y bueno, al final sí cumplía, ¿no? Entonces hay que ver bien ese tema. Otra recomendación también con el Slope es ponerle una altura de, de la base un poco mayor, ya que como las cargas hidráulicas se van a ir dando en el centro, va a tener que soportar tanto la parte de arriba como la de abajo, pero la carga netamente la va a recibir la parte de abajo, como se puede observar ahí en las figuritas, es donde hay mayor presión. Entonces es recomendable crearle como que más ancho, ¿no? Y también siempre cuando tú diseñes tu presa, tratando de hacer un poco inclinada, porque si lo hacen muy parada, lo que va a pasar es que tu factor de seguridad siempre va a salir entre 0,2 a 0,6, que es algo que también le hemos notado en el modelo. Entonces hay que tratar de hacerlo un poco más, se puede decir, inclinado. Y nada, eso es todo por las recomendaciones. Gracias. Bueno, eh, solamente para acabar, muchas gracias, profesor, por haber escuchado toda la explicación. Eh, así que, bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias, profesor. Gracias.